En La Venganza Será Terrible, estamos hoy sin público presente. Sí. Recuerden que estamos siempre en contacto a través de las redes sociales del programa, que es @La Venganza Radio, tanto en el Facebook como también en Twitter. Hablaremos hoy de la historia de un pueblo vasco francés, una historia que cuenta el historiador Michelet. Esto tuvo lugar a principios del siglo XVII, 1609, algo así. Era la villa San Juan de Luz, en el vizcondado de Laborde, vascos del lado de Francia, ¿no? Esto parece que fue un asunto de brujerías. Pensaba en los vascos, ¿no? Aquí en Argentina se habla mucho de vascos franceses. Sí. Que no sé si hay vascos franceses, hay vascos. Claro. Algunos viven de este lado de la frontera en España y otros en territorio francés, pero muchos tienen mucho cuidado en explicitar que son vascos franceses, no sea que alguien piense en que son españoles, Sí. con ese desprecio que siempre ha tenido la tilingada argentina, sobre todo lo español. Bueno, en cualquier caso, no estamos hablando de eso, sino de otra cosa que todavía no sabemos cuál es. Los vascos súbditos del rey de Francia no tenían más obligación que la de servirlo en los ejércitos. Bueno, como si fuera poca obligación. Sí. Al primer toque de tambor de la leva, debían armar 2000 hombres y enviarlos a París. Allá en aquella zona el clero no pesaba mucho, y en cuanto a los brujos, de los cuales hablaremos, no los perseguían. Algunos componentes del clero eran ellos mismos bastante brujos. Los frailes no eran muy disciplinados en aquella región, participaban de bailongos, andaban calzados, es decir, estaban armados, y tenían colaboradoras que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Bueno, hubiera empezado por ahí, señor. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, eran grandes navegantes, andaban por ahí, mayormente por el imperio del Canadá, y dejaban largos años a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellos tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran un lugar sombrío. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios, y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Aquelarre es una palabra vasca, casualmente. Yo creo que se escribe con K. Ah, acá se escribe en vasco. con... Claro. Y quiere decir exactamente prado del macho cabrío. Ah, nada que ver con las brujas. Nada que larre es prado y aque el macho cabrío. Sí, tiene que ver con las brujas. Sí, por la cabra. El diablo se presentaba en aquellas reuniones donde iban las brujas bajo la apariencia de un macho cabrío. Bueno, Michelet dice que casi todas las mujeres de la Vascunia francesa eran brujas de un modo u otro. Bien. Pero era una brujería no demasiado entusiasta, sino relacionada más bien con la milonga y sus locas tentaciones. En verdad, los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, incluso los nobles, se divertían. Y en estas reuniones nocturnas había algunas personas incluso veladas, quiero decir, tapadas con un velo, enmascaradas, que algunos creían que eran príncipes. Allí, como iban algunas brujas, se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si fuera un pequeño mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región imponían un cierto temor. Bueno, ¿a quién no? Yo veo una bruja, me... Sí, bueno, no, me vale, viene. no, yo rajo, ¿eh? Muchas personas se creían víctimas de estas brujas cuando se enfermaban, nunca pensaban en un germen patógeno, sino más bien en una bruja que le había hecho un daño. Y muchos se creían castigados, y entonces, para avalar su propia creencia, por ejemplo, ladraban como perros en medio de la noche para que todos le creyeran. Esta costumbre
era muy frecuente. En algunos pueblos usted podía ver, por ejemplo, 40 ladradores que estaban embrujados. Era un pueblo chico, sí, y estaba ¡guau, guau, guau! Por todas partes. Bueno, una vez un tipo se asustó. Un magistrado, un asesor criminal de Bayona, se asustó. Un asesor criminal, yo lo digo, parece un asesor que hubiera cometido crímenes, ¿no? Claro. Esto diría Sábato. Sábato, a quien la palabra físico nuclear le parecía un físico a punto de explotar. Decía, ¿no? Y si hubiera visto esto, un asesor criminal, bueno, hubiera pensado que era un asesor que cometía crímenes. Dice, Sábato decía también, en cambio, un médico tuberculoso sí, es efectivamente un médico tuberculoso. Claro, sí. Que ejerce la tuberculosis. No. Bien. Este hombre, este médico tuberculoso, asesor criminal, permitió que celebraran una fiesta aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubí de Saint-Pé. Sugestionado, qué sé yo, por lo que había visto, imaginó este hombre, Urtubí de Saint-Pé, que una bruja le había chupado la sangre. Ajá. Sí. Entonces se fue a Burdeos, llegó al Parlamento y obtuvo del rey Enrique IV que un inspector fuera enviado desde París para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Se asustó el Urtubí. Sí. Hizo una fiesta, se sintió embrujado, fue hasta Burdeos, que es la ciudad más próxima, digamos, civilizada. Burdeos, Bordeaux, en el sur de Francia. Y ahí se comunicó con el rey, qué sé yo, con el representante del rey, para que mandaran un inspector. Y en 1609, el señor Delancre fue enviado a la villa de San Juan de Luz, en el vizcondado de Labort, que ahí era donde pasaban estas cosas, para dirigir, por orden del rey, una comisión que debería purgar el país de todos los brujos y brujas bajo el imperio del demonio. Sí. Cuando dice, vaya, al Delancre, ¿no? Le dijeron, vaya y métalo en cana a los brujos, investigue, haga algo. La familia del Delancre era originaria de aquel territorio, y bueno, esta comisión que armó Delancre, aprovechando incluso la ausencia de una parte de la población masculina que había salido en una expedición de pesca, de esas que duraban por ahí 2 años, investigó supuestos casos de adulterio y libertinaje de las esposas de aquellos marinos, ¿no? También las actividades de curanderos, de especialistas en cartomancia, también de minorías de judíos y musulmanes, refugiados en Aquitania, bueno, todo eso. Y empezaron a suceder algunas cosas terribles, ¿no? Por empezar, para el Delancre no carecía de peligro esa investigación hecha en medio de una población que disfrutaba con aquellos bailongos y aquellos coqueteos con la brujería. Después el otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran muy permisivos con las costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del clero. Bueno, cuando llegó Delancre, muchos escaparon a la montaña para evitar ser investigados, otros se quedaron. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron nada, incluso algunas durante el interrogatorio se dormían, y todas negaron todo. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados para negar todo. Parecía que iba bien, pero basta una traición para que todo se quiebre. Y una muchacha de 17 años, una gran 7, llamada Margarita y conocida como la Murguí, se asustó y tocó la corneta.
así que denunció a todas sus compañeras. En el batimento habló de encuentros orgiásticos, entreveros prohibidos, conversaciones con Satanás, qué sé yo. Lamourgues escribió todo esto en un informe con todos los detalles impúdicos que usted se puede imaginar. Por favor. Usted sabe que el detalle impúdico es siempre una tentación literaria. Bueno, a veces ciertos, pero muchas veces inventados. Aquellos detalles que acabo de mencionar impresionaron mucho a todos. Los jueces le creyeron por dos motivos: porque les convenía encontrar culpables y porque Lamourgues era hermosa, ¿no? Recuerden a Friné, la griega famosa que se desnudó en el juzgado, y entonces los jueces le creyeron. ¿Cómo no le va a creer a una chica así? Además, el enviado, Lancre, confió en esta muchacha la tarea de buscar en el cuerpo de los hombres y mujeres del lugar la marca del demonio, que es una especie de sello que el demonio deja en sus adeptos, y en ese lugar parece que los endemoniados no sienten dolor. Vos lo pinchás y no les duele. Bueno, la marca de Satanás. Allí donde Lamourgues encontraba una supuesta marca, informaba a los magistrados, llevaban en cana a los delatados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por aniquilarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras. Una traición produce siempre otras traiciones. Delaciones, confesiones, señalaban jefas, frailes alegres, sitios de reunión, hasta hacían hablar a los niños. Lancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. La cuestión fue que Lancre creyó que estaba en el mismo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos que, bueno, si fuéramos a hacer caso, dijo Lancre, de todo lo que está comprobado, habría que quemarlos a todos. Tendríamos que quemar a todos los habitantes del pueblo. Entonces envió un informe al rey y al Papa Pablo V. Le decían, bueno, hay que quemarlos a todos, pero ¿cómo quemar a todo un pueblo? ¿Cómo quemar a todo el pueblo? No era una reserva moral, era una pregunta. No. ¿Cómo hacemos para quemarlo, no? Y hubo una reunión para discutirlo con el rey, vino el rey Enrique, varios doctores de España, el Papa, y se decidió dar marcha atrás, pero no del todo. Se respondió a los magistrados que solamente quemarían a los obstinados, aquellos que persistieran en negar, y a los que confesaran los largaban. Pero resulta ser que los obstinados fueron 900. Y los quemaron. Una masacre. Una masacre después de la cual Lancre escribió un libro. Y Michelet, el historiador, dice horrorizado: se siente en la lectura de este libro la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esto: la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Y cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto y muchos de este orden, bueno, no fue hijo de una crisis religiosa ni de una disputa ideológica, sino de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Repito, de la más pronunciada estupidez de algunos hombres con poder. Yo he leído esto con gran impresión, porque alguna vez en este programa he sugerido que el principal rasgo de muchos tiranos o genocidas era la estupidez. Y sigo creyendo esto. Desde luego no basta con la estupidez, porque es necesario llegar al poder. Claro. Pierre de Lancre destacó por su intransigencia, por su misoginia, criticó en sus obras con dureza todas las costumbres de la gente del labort, su cultura, hasta las costumbres relacionadas con el baño.
se iban a bañar al mar y dice Lancre, esa mezcla de chicas mayores y jóvenes pescadores que se divisan en las costas, vestidos de lacayos, pero desnudos por debajo, entrelazándose con el oleaje. El caso es que, a pesar de estos acontecimientos, en 1612 fue nombrado miembro del Consejo de Estado y consejero del rey, que, según mis cálculos, ya no era Enrique IV. Sería Luis XIII. No, sería la regencia, claro. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? A mí, a los 900 tipos. Sí, pobre tipo. Dejate de bromar, viejo. ¡Qué impresión! Hemos buscado discos acerca de este lugar, de este pueblo, en donde todos eran culpables y todos merecían ser incinerados, todos bailaban en los cementerios. Bueno, era un barrio de atorrantes, así que hemos elegido el tango que se llama Barrio Reo, Sí. en la estupenda versión del Trío argentino. Adelante.